Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ariel Garis y esto es Libros para Torrantes. Aquí solamente damos algunos detalles, puntos de vistas, opiniones, nada más sobre textos que presentamos, que traemos a, a- a debate o a su estudio. Yo invito después a las personas que me siguen a hacer lecturas más profundas, este, eh, más esquemáticas, más académicas, quiero referirme, ¿no? Bueno, en esta oportunidad es un libro que conseguí recientemente, que se lee muy rápido, pero que ofrece algunas dificultades en su lectura por la erudición de los autores. Es un libro compartido, Occidente sin utopías, que escribieron dos italianos, dos importantísimos intelectuales italianos, como el filósofo Massimo Casciari. Máximo Cacciari es además político, ¿no? Y fue síndaco o alcalde o intendente, no sé cómo se dice en tu país, de la ciudad de Venecia, también donde ejerce la docencia universitaria. Y el otro autor es Paolo Prodi, casi digo Romano Prodi, porque es hermano de Romano Prodi, el político italiano. Paolo Prodi es profesor de historia moderna en la universidad, o fue, mejor dicho, lo fue en la Universidad de Bolonia. Bien, de Bolonia, sí. Occidente sin utopías. Dos textos, ¿no es cierto? Uno le corresponde a Paolo Prodi, el primero, es un libro del 2016, yo tengo la edición en español de 2000, acá aparece 2023, no, no, perdón, perdón, mucho más reciente, 2019, no, 2019, es 2016, este es 2019. Bien, este, el texto que pertenece a Prodi es Profecía, Utopía y Democracia. ¿m? Profecía, Utopía y Democracia. Y el texto que le pertenece a Massimo Cacciari es Grandeza y Ocaso de la Utopía. Ok, bien. En Profecía, Utopía y Democracia, Paolo Prodi comienza a preguntar si basándose en el sociólogo alemán Max Weber, ¿no? Sobre el poder carismático. Ustedes saben que Max Weber nos hablaba de este poder carismático, que es un poder que no está basado en una estructura, no está basado en una institución, sino que es un poder basado en justamente el carisma de quien lo ejerce. Y entonces Prodi comienza hablándonos del Antiguo Testamento, donde el poder carismático era ejercido por el profeta. El profeta en cuanto intérprete de la voluntad divina, ¿no es cierto? Pero el profeta no enseña, no habla de la voluntad de Yahvé en una sinagoga, en una institución, y no habla en nombre de los sumos sacerdotes ni nada por el estilo, ¿no? Habla con base en su carisma y el pueblo lo sigue por ello, ¿no es cierto? Entonces es un poder que el pueblo le transfiere al profeta. Sobre esta base, ¿no? En la historia occidental, Prodi, ¿no? Va a sustentar su idea de que el poder carismático, de alguna forma, siguió ejerciéndose tal como lo hacía el profeta, pero de forma laica. En la modernidad, en el proceso de secularización, desde el Renacimiento, ¿no? El 400, el 500, y la edad, lo que llamamos edad moderna, ¿no? eh, siglo XVI, todo dependiendo de los autores que sigamos, si la reforma de Lutero, si el descubrimiento
de América por Colón. Es importantísimo este hecho para Prodi, ¿no? Porque Europa no solo descubre un nuevo mundo, sino que Europa intenta esa primera globalización hacia fines del siglo XV. Y eh, aquí, en este proceso de secularización, ese poder carismático comienza a ser ejercido mm, por el intelectual, ¿no? Dentro de este fenómeno que se dio en llamar el humanismo y que llevó a la etapa renacentista. Y con ello a la aparición de la burguesía y de la burguesía al siglo XVIII, el siglo de las rupturas, de las revoluciones. Paolo Prodi, él se ocupa muy bien de decirnos que no es que quiere desmitificar, ningunear o desestimar, subestimar a la Revolución Francesa de 1789, sino que ve en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución norteamericana, como quieras llamarle, de 1776, el punto de inflexión, porque allí, al declararse una democracia de carácter republicano, es decir, de división de poderes, los Estados Unidos, esas 13 colonias ingenias que fueron avanzando en eso que se conoce como destino manifiesto, fueron ocupando territorio, el oeste, el sur, que le sacan a México, que le pertenecía a España. Bueno, ¿qué es el golpe mortal para, para las monarquías absolutistas eh, europeas, más que la Revolución Francesa? Porque la Revolución Norteamericana o la independencia de los Estados Unidos de 1776 vino a decirle a Occidente que se podía gobernar una nación y una gran nación con apetitos imperialistas, ¿no? Con objetivos, fines imperialistas, de hegemonía global, prescindiendo de el absolutismo, de las casas reales y de la monarquía, que con la democracia se podía hacer. Entonces los Estados Unidos tienen como una especie de obligación, destino manifiesto, como dije, de ensancharse, de generar esta posición hegemónica en lo político, en lo cultural, en lo militar, ¿no? Eh, y entonces ese es el nacimiento de las democracias modernas. Paolo Prodi, entonces, eh, al final de su texto, va a empezar a hablarnos de la posición de la Iglesia. Es un católico, de la Iglesia católica, en este esquema ya de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Y cómo la modernidad poco a poco fue acallando toda utopía. Sí, manifiesta allí unos comentarios acerca de los últimos pontífices que a mi entender no queda del todo claro, pero sí hay como una especie de nostalgia por tiempos en los que la Iglesia había tenido un mayor peso, un mayor protagonismo en la política y en la cultura. Lo fue perdiendo y entonces Occidente ha perdido también una especie de norte, de brújula. El texto de Cacciari, Grandeza y ocaso de las utopías, va reflejando la relación que existe entre las utopías y las ideologías. En la tradición occidental, Platón fue quien comenzó con la República, su libro La República, hablándonos de las eh, utopías. Utopías es la no tierra en griego, ¿no? ¿Qué es lo ideal para gobernarse? El gobierno de los sabios, ¿no? Claro, si Platón viera quiénes gobiernan el mundo actualmente, 2025, imagínense qué pensaría o qué diría, ¿no? El gobierno de los sabios,
Aristóteles va a proponer el gobierno de los prudentes, del centro, de la moderación. ¿Eh? Entonces, también aquí se inicia esta especie con los griegos en la filosofía clásica, esto de qué es lo ideal para gobernarse, cuál es el sistema ideal. Por supuesto es la democracia, pero el gobierno ejercido por quién, por quiénes, ¿no? Hay una especie de desaliento en Cacciari sobre quiénes son los que llevan el timón de la política. Ya no son aquellos hombres que proponía Platón o que proponía su discípulo y después separado de su maestro Aristóteles. Y en la tradición occidental, en la modernidad, aparecen nuevas utopías con el libro de Tomás Moro, Utopía justamente, que está basado, planteado en el platonismo, ¿no? Y hay muchas referencias a Utopía de Tomás Moro. Claro, hay una preocupación en la modernidad, ¿no? Sobre cuál será el rumbo de la política. Y finalmente, Cacciari nos habla de este lugar que ocupan las ideologías, la relación entre ideología y utopía, con las utopías, ¿no? Que son también posibilidades. No es que la utopía sea, la podamos concebir como el objetivo o el propósito sin posibilidad, ¿no? Es posible algo de la utopía, creer en algo es importante. Y las ideologías, 1989, la caída del muro, tienen su decaída, la muerte de las ideologías, ¿no? Nacimiento de pensamiento único, que no es tan único tampoco. Estamos en un momento, ¿no? En donde la praxis, ¿no? La práctica de la democracia está en un stand-by, ¿no? Está limitada, bastante limitada. Bien, entonces, de las ideologías son producto también de las utopías y es algo que están muy presentes en la tradición occidental, tanto en Platón como en los neoplatónicos y seguirá también, por supuesto, San Agustín, la modernidad. Y entonces las ideologías que rescatan esta posibilidad de concretarse de todo lo propuesto por las utopías. Pero el problema al que nos enfrentamos es que Occidente ya está sin utopías. Es un Occidente incrédulo. No hay creencias. Y eso desalienta. Entonces el libro sigue la tradición de Spengler, La decadencia de Occidente de 1918, y sigue también un poco esta tradición iniciada por Spengler y Arnold Toynbee, ¿no? El estudio de la historia. Así que es un libro recomendable, no es tan extenso, aunque su lectura involucra ir permanentemente al diccionario. Por eso es un libro que nos alienta a pensar, que es algo que, si bien no tenemos utopías, no tenemos ideologías, eh, hay un Dios que puede salvarnos, como diría Heidegger, solo un Dios puede salvarnos. La aparición de un Dios, dijo, es un libro que invita así a la reflexión, y eso es importante para mantenernos de pie y seguir mirando hacia el futuro. Bueno, un gusto. Chao.